Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la generación de valor en la organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues para nadie es un secreto, ¿no? Toda organización, de hecho, genera valor, ¿no? Para sus clientes, para sus mismos actores internos, ¿no? Como los colaboradores. Y es que la generación de valor es uno de los puntos más importantes en toda organización. Las empresas no nos pagan, pues, por estar horas sentados frente a un computador. Nos pagan justamente para generar valor. Generar valor, ¿no? Es el método a través del cual una compañía pues acrecienta sus utilidades, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Y tiene que ver también con aquella imagen pública de la empresa, con aquella percepción que los consumidores pues tienen de la misma y la efectividad de sus productos. Y es que durante mucho tiempo, ¿no? Sabemos que hay empresas que por sí solas se posicionan en el sector, no necesitan de publicidad ni necesitan que alguien hable de ellas, ¿no? Ya conocemos, ¿no? La calidad que tienen, cuál es su marca empleadora. Por ejemplo, ¿no? Tenemos marcas como Audi, ¿no? Esa marca nosotros no la estamos viendo constantemente, por ejemplo, en anuncios publicitarios, al menos no de televisión, ¿no? Sin embargo, sabemos que de manera intrínseca tienen esa generación de valor en cuanto a la calidad, a la elegancia, a la forma tan sofisticada de sus productos. Pues bien, la función estratégica del área de recursos humanos justamente va dirigida a que cada colaborador desarrolle las competencias necesarias y suficientes pues que le permitan contribuir en la generación de valor para la organización. Y es que cuando hablamos de una empresa que genera valor, también estamos hablando de forma intrínseca de las personas que la componen, porque esa empresa no tendría esa marca empleadora y no tendría ese valor del que goza si no tuviera aquellas personas que la componen y que justamente generan valor para ella. Pero para que ello sea posible, su descripción de cargo debe pues necesariamente estar alineada a la estrategia de negocio formulada, implementada y desarrollada para la empresa. Y es que nuestros puestos, todas las funciones que realicemos en el ámbito de las organizaciones van a generar valor en la medida en que las funciones que yo desarrolle, ¿no? Estén alineadas a la estrategia de negocio, así también como a los objetivos de las organizaciones. Si yo voy a ingresar a trabajar a una empresa, claramente mis objetivos tienen que estar pues alineados a los objetivos de la empresa. Mis valores tienen que seguir en la misma línea, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, trabajar para empresas corruptas, porque no está dentro de mi línea, ¿no? De valores, ni de objetivos, ni de metas. Es así que la generación de valor se da desde el empleado, desde el colaborador, y eso se trasluce, ¿no? Al usuario y al cliente final. Pues bien, hemos escuchado, ¿no? En algunas oportunidades, sin duda alguna, muchos de ustedes han de tener conocimiento, por ejemplo, ¿no? Sobre la cadena de valor de Michael Porter, ¿no? La cadena de valor de Porter es un modelo de análisis de las actividades internas que se realizan en las empresas y de las interrelaciones que existen entre ellas. De manera que es posible detectar cuáles son pues las que proporcionan valor, ¿no? De forma directa al cliente, y en este sentido se hace referencia pues a las actividades primarias, y cuáles son las que sin proporcionar valor de forma directa, y hacemos referencia a las actividades de apoyo, también ayudan a que las primarias se puedan realizar. Porter diseñó pues esta herramienta como complemento del análisis interno de la empresa y del análisis de la industria, que definió desde las 5 fuerzas de la competencia. Es así que el tema de la generación de valor, ¿no? Cómo contribuyen todas las actividades y todas las áreas dentro de la organización, no es un tema reciente, ¿no? No es un tema que se aborde en la actualidad solamente. Venía de mucho tiempo atrás en la que ya se evidenciaba, ¿no? Cómo es que los trabajos, las actividades propias de cada organización contribuyen a esa generación de valor. Pero no dejemos de lado en este aspecto el hecho de que esa generación de valor, esas actividades que sirven tanto como actividades primarias como también las de soporte, son hechas
por los trabajadores, son hechas por aquellos colaboradores que integran la organización. Es así que tenemos pues como actividades primarias dentro de esta cadena de Porter, claramente actividades que son pues básicas, ¿no? La logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing y ventas y el servicio. Y las actividades de soporte, como ya tenemos la infraestructura de la empresa, ¿no? Aquella gestión de recursos humanos que hasta hace algún tiempo no era muy tomada en cuenta, ¿no? La gestión de recursos humanos como que era un área más complementando, bueno, a la organización. Sin embargo, hoy la gestión de recursos humanos se ha vuelto pues esa piedra angular en toda organización, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, la cuarentena, a la primera área a la que se llamó, después de la gerencia, es a recursos humanos, justamente porque ellos tienen toda la información de los colaboradores dentro de la empresa, ¿no? Y es que esta área justamente es la que iba a hacer toda la gestión para ver de qué forma podían pues migrar, ¿no? Muchos trabajos presenciales a remotos. Pues bien, tenemos también el desarrollo de tecnología y compras, ¿no? Entonces, evidenciamos que la gestión de aquella cadena de valor propuesta por Porter contribuye claramente, ¿no? Pero no es reciente tampoco. Hoy, sin duda alguna, tiene más protagonismo, ¿no? Porque, de hecho, estamos enfrentando nuevos escenarios de trabajo. Pues bien, ¿cuáles son aquellos actores que generan valor dentro de las organizaciones? Tenemos tres puntos importantes aquí, ¿no? O tres actores importantes. Tenemos los accionistas. Son aquellos que van a dar pues el dinero y el capital, son los que van a apostar también por mejorar en algunos casos o cambiar en otros casos muchos procesos, ¿no? Que demandan de hecho inversiones. Aquellos accionistas que lógicamente están invirtiendo para obtener un retorno. Es un actor vital para la generación de valor. Es más, de ellos, de los directivos, de los accionistas, ha dependido en gran parte también el hecho de las migraciones que hemos tenido en los entornos de trabajo, ¿no? En los entornos remotos. Pues bien, tenemos también a los clientes. Son los actores, o uno de los actores, que más valor le entregan a la compañía, ¿no? De ellos podemos tener información transparente, información real, ¿no? Sus críticas de repente nos ayudan, ¿no? De forma constructiva, nos ayudan a mejorar, ¿por qué no? Los servicios o los productos que estamos brindando, ¿no? Mucho el tema de la evolución se debe justamente a la contribución de los aportes de los clientes. Y es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a situarnos pues en un ejemplo puntual, como son los teléfonos móviles, los celulares, ¿no? Recordarán ustedes cuando recién pues salieron, ¿no? Los teléfonos eran básicos, eran solamente para recibir llamadas, no había nada más. Sin embargo, los teléfonos, por ejemplo, tuvieron cierta evolución al punto que hoy podemos trabajar incluso en ellos. Podemos mandar correos, ¿no? Podemos abrir páginas en Excel, por ejemplo, ¿no? O páginas web. Entonces, pero esto no se ha dado al azar, eso ha sido una evolución, ¿no? En base justamente a las contribuciones de los clientes, en base a abordar aquellas necesidades, ¿no? Para que justamente el producto logre la evolución que ha tenido hasta hoy. Entonces, los clientes forman parte de aquellos actores que generan alto valor a las organizaciones, ¿no? Pues bien, la competencia. Y es que la competencia, de alguna u otra manera, nos impulsa a salir de esa zona de confort, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos, pues, competencia? Probablemente no evolucionaríamos, no mejoraríamos nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Cayéramos en ese nivel de conformismo y pasividad. Pues bien, la competencia nos ayuda, como su nombre lo dice, a ser más competitivos, a abordar nuevas formas de trabajo, ¿no? A estar de modo frecuente, ¿no? Teniendo pues nuevas ideas, ¿no? Pues bien, en este punto es importante también indicar, ¿no? Que entre estos tres actores se busca también aquel equilibrio que es tan requerido en las organizaciones. Es decir, yo no puedo de repente enfocarme en los accionistas, que son los que dan el dinero, y en la competencia, pero no en los clientes, porque los clientes me van a dar
parte fundamental de lo que se requiere para el funcionamiento de la empresa, ¿no? O no puedo, de repente, enfocarme en los accionistas y solamente en los clientes y no en la competencia. No puedo dejar de lado y evaluar, de paso, las estrategias que está usando pues la competencia, ¿no? Para seguir vigente en el mercado. Entonces, en la medida que se logre un equilibrio, ¿no? Entre estos tres actores, es que claramente vamos a lograr, ¿no? Esa estabilidad en términos organizacionales. La importancia de generar valor. ¿Por qué es tan importante generar valor? Y es como lo que ya les decía al inicio. Las empresas no nos pagan por estar pues mirando una pantalla 8 horas. Las empresas antes de la pandemia no nos pagaban por estar dentro de sus instalaciones 8 horas, ¿no? Las empresas nos pagan por generar valor, por hacer lo que otros no pueden hacer, ¿no? O no quieren hacer, ¿no es cierto? Entonces nosotros contribuimos de esa manera. Ahora, el éxito va pues directamente atado justamente al valor, ¿no? Nos da esa proyección pues positiva de una empresa, lo cual es vital para su distinción, ¿no? Generar valor también pues implica la única manera de ganar mercado es ofrecer un producto único, ¿no? Y es que en medio de en este tema del emprendimiento, por ejemplo, al que muchos están recurriendo, ¿no? En estas épocas, por la misma pérdida de trabajo, el emprendimiento no es suficiente. Nosotros podemos emprender, por ejemplo, en sectores que están muy congestionados, ¿no? En sectores que están ya eh, demasiado poblados, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer, ¿no? Que mi empresa resalte dentro de todos esos sectores, ¿no? O de entre toda la competencia. Justamente lo que agregue valor, ¿no? Y esto claramente tiene que ir de la mano con la innovación, ¿no? Hoy se habla mucho, por ejemplo, del tema de los deliveries, ¿no? Pero ¿qué es ese factor que a mí me orienta a comprarle a una empresa y no a la otra que está ofreciendo el mismo servicio? Entonces, de lo que se trata justamente aquella generación de valor es ofrecer aquel producto que sea único o que se distinga de entre los demás, ¿no? Sabemos que en el mundo, en nuestro país, incluso dentro del lugar donde vivimos, no somos los únicos. Tiene que haber aquel factor diferenciador, ¿no? Bien, permanencia de la compañía en la preferencia del consumidor. ¿Qué hace que nosotros como organización calemos en la mente de un consumidor? Cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen referencia, ¿no? De aquella bebida gaseosa que más te gusta. Ejemplo, ¿qué cosa es lo que a ustedes les viene a la mente? De repente puede ser pues Coca-Cola, Inca-Cola, no sé, ¿no? Tantas marcas que hay. Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué llegó esa bebida a tu mente y no llegó otra que te está ofreciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en la medida que justamente tengamos esa permanencia de la compañía, ¿no? En nuestras preferencias, es que se va a evidenciar que esa compañía genera valor o que aquel producto está generando el valor. El éxito no se busca, se alcanza, ¿no? Y se alcanza con dedicación, con talento, con capacitación, con disciplina. Muchas personas quieren lograr el éxito sentados, echados, esperando que el día pase, ¿no? Esperando pues que por ahí nos caiga la tinca, ¿no? Y el éxito no se logra de esa manera, ¿no? El éxito se logra con trabajo arduo, con trabajo constante, ¿no? Lo único que cae del cielo es la lluvia, ¿no? Bien. La gestión de los activos y recursos intangibles, como son pues la marca, la comunicación, la reputación y los asuntos públicos, se han convertido en una de las mayores oportunidades de creación y protección de valor para cualquier institución o empresa. Todos los expertos internacionales coinciden en que hoy el 80% del valor total de una organización reside en sus recursos y activos intangibles, frente a lo que ocurría hace algunas décadas. Y es que la generación de valor en una empresa se da muchas veces
por la reputación, por la marca formada, ¿no? Hablamos o hemos hablado en varias ocasiones de lo que representa una marca personal, ¿no? Nos cuesta construir una reputación de empresa 20 años, 10 años, 30 años, ¿no? Pero también en 5 minutos esta se puede derrumbar, ¿no? Eh, la marca constituye justamente aquella bandera, la reputación de una organización constituye esa bandera frente al mundo, ¿no? En muchas ocasiones, ustedes recordarán cuando pasó, ¿no? este problema que tuvo, por ejemplo, Pura Vida, ¿no? Cuando vino pues con estos inconvenientes de que no era leche, de que era una mezcla láctea, de que más tenía agua más que leche, bueno, todo un tema, ¿no? Fue hace unos años. Entonces, Gloria, ¿no? Que es obviamente propietaria de esa marca, había pues tenido durante muchos años, ¿no? Esta, esta reputación bien ganado, ¿no? De ser esta empresa pues eh, que se abocaba a términos de calidad, ¿no? Brindando servicios o productos de alta calidad, ¿no? Y darnos con esa sorpresa era pues algo que a todos de alguna u otra manera nos impactó, ¿no? ¿Y cuál fue aquel recurso que utilizó pues Gloria para lograr nuevamente atraer a sus clientes, ¿no? Porque había ese nivel de desconfianza también en que eh, claramente sus otros productos no tuvieran la calidad que decían, ¿no? Porque de hecho Gloria tiene pues una diversificación, por ejemplo, en cuanto a productos, ¿no? Entonces sus mismos empleados empezaron a salir, ¿no? A decir que gracias a esta empresa ellos pues habían hecho su familia, habían criado a sus hijos, tenían empleo, ¿no? Pero de alguna u otra manera, en esas circunstancias, aquella marca, aquella reputación tambaleó, ¿no? Es así que la generación de valor hoy se enmarca más en aquellos recursos y aquellos activos que son intangibles, ¿no? La reputación es algo que es muy, pero muy difícil construir, ¿no? Tumbarlo de esta manera, ¿no? O que se vea de repente manchado, ¿no? Constituye pues que luego se vuelva a hacer una construcción nuevamente de actividades para que pueda construirse nuevamente la marca. Pues bien, el valor agregado más el negocio constituye aquella fidelidad del cliente. Y es que las operaciones, las actividades de una organización se enmarcan justamente en eso, ¿no? En fidelizar al cliente, en que el cliente cada vez que escuche sobre algún producto me elija a mí como organización, ¿no? Pero, ¿qué constituye que realmente se fidelice? Aquel valor agregado. En el caso del negocio, ya sabemos que si yo de repente tengo un negocio pues de leches, un ejemplo, el negocio lo puede tener diversas empresas, el mismo negocio, pero ¿cuál es ese valor agregado que genera justamente aquella fidelidad del cliente? Tiene que haber algo que destaque, ¿no? Pues bien, la nueva moneda del futuro es el conocimiento. Hemos visto, ¿no? Cómo año tras año, pues, hemos venido siendo vilmente engañados por los gobiernos, ¿no? Han abusado de la confianza del pueblo. Estamos a puertas de nuevas elecciones, ¿no? Y hemos también adoptado, ¿no? El hecho de que tenemos que tener gobernantes mínimamente conocedores del tema, que tengan vocación del tema. Ya la población ha tomado pues conciencia, ¿no? De que cualquier persona no puede estar en el poder, ¿no? Es lamentable, ¿no? Todo el daño que hacen al país cuando una persona que no está preparada asume un cargo, porque a la larga, con tanto poder, ya no sabe ni qué hacer ni cómo manejarlo, ¿no? Entonces estamos frente, ¿no? A algo que suma un valor importante, tanto como personas como también organizaciones, que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es el activo más valioso de las organizaciones del siglo XXI,
¿no? Poner a personas que no están preparadas, poner a personas mediocres, poner a personas en el poder que se nota que está pues por solamente poder, más que por servir a su país, ya hemos visto años y años de la misma catástrofe, ¿no? Y seguimos en esa misma situación. Entonces, hoy en día, ¿no? El conocimiento es poder también, ¿no? Hoy en día tenemos a la mano herramientas que de hecho nos brindan aquel valor agregado para conocer a cada uno de aquellos postulantes que pretenden tener poder político y que de hecho conducen nuestro país. Entonces, hoy hablamos, ¿no? De cara pues a esta situación del conocimiento como aquel activo más valioso para cualquier organización, más aún si hablamos del entorno estatal. Y es que nos encontramos, por ejemplo, con descentralización del trabajo, ¿no? Las personas que hemos estado preparadas para abordar, por ejemplo, este ámbito de trabajo, lo hemos seguido haciendo en entornos remotos, ¿no? Antes, si bien es cierto, lo hacíamos en presencial, pero ahora lo hacemos en entornos remotos. A algunos nos ha costado adaptarnos, pero finalmente hemos tenido que sucumbir al cambio, porque no había otra alternativa. Descentralización del poder de las empresas. A veces, tener el poder una sola persona constituye a que se haga pues todo el desbarajuste que hoy vemos en nuestro entorno político, ¿no? Cuando el poder se centra en los únicos, prácticamente, dos estados, ¿no? O dos poderes, y uno jala para su lado, ¿no? Vemos el desastre que hoy vemos pues en términos de política. Y lo mismo sí pasa también en las organizaciones, ¿no? El poder debe ser descentralizado o debe de tener al menos ese contrapeso y ese equilibrio, ¿no? Para que justamente proporcione aquella estabilidad en términos organizativos, ¿no? El ascenso al poder del talento. Y es que hoy hablamos de que el conocimiento también nos proporciona ascensos, también nos proporciona líneas de carrera, también genera valor agregado. El conocimiento es poder, definitivamente, ¿no? El conocimiento es el nuevo valor del futuro, ¿no? Hoy se habla de que las personas más preparadas vamos a estar, ¿no? En la vanguardia, ¿no? Del futuro. Vamos a tener ese valor agregado, ¿no? Frente a lo que hoy se conoce como una nueva normalidad. Y es que durante muchos años hemos tenido pues a gente, y les digo con toda sinceridad, porque he tenido pues que chocarme así con personas que no tenían el mínimo conocimiento para el puesto en el que estaban ejecutando funciones, ¿no? Pero eran pues amigo del amigo, ¿no? Sobrino, tío, hijo, pero no tenían los conocimientos, no tenían las capacidades, no tienen las competencias. Ahora, a la larga, eso tampoco dura, salvo pues que sea en una empresa familiar, ¿no? El activo de las empresas es su conocimiento y por tanto su mayor activo serán sus empleados. ¿Quiénes tienen el conocimiento? Sus mismos colaboradores, sus mismos empleados. Y hoy hablamos de empresas que se enmarcan más en el ámbito de responsabilidad, ¿no? Hoy hablamos de empresas que quieren gente más preparada, ¿no? En las organizaciones, los individuos pues tienen cada vez más poder, su talento será el activo más importante de las empresas y su conocimiento el oro que no deben perder, ¿no? Hoy se quiere personas que claramente contribuyan, que sumen, no que calienten, ¿no? Los asientos. Se quiere personas que claramente generen ese valor agregado, ¿no? Bien, otro punto importante dentro de la generación de valor, ¿no? En esta nueva normalidad, más acentuado aún, es la transformación digital. Y hablamos de trabajos, por ejemplo, que se viene haciendo en la nube, ¿no? Hablamos de gozar justamente de entornos digitales que nos proporcionan pues elaborar un trabajo mucho más rápido, mucho más fiable, ¿no? De mucha mayor trascendencia. La nube crecerá en 2021. La accesibilidad y la integración están ganando importancia en el mundo empresarial.
La nube permite pues agilizar muchos procesos, ya que almacena todos los datos en un mismo lugar, al que puede acceder cualquier empleado calificado, ¿no? En el 2020 se pusieron parches para salir adelante, pero en el 2021 ya es momento de poner pues orden en hacer las cosas y hacerlas bien. Y es que muchas empresas que antes elaboraban pues su trabajo de manera presencial no tenían muy en cuenta de las ventajas, ¿no?, que representaba tener la información en la nube. Hoy, ¿no?, ya casi un año después, ¿no?, cuando se siguen haciendo muchas operaciones y muchas actividades por medios digitales, es que hay varias empresas que ya han abordado esa dinámica de trabajo. En el 2020 lo que se hizo fue tratar de salir lo más rápido posible de una situación que me ponía pues esa barrera, ¿no?, ese muro, ¿no?, esos límites. Sin embargo, hoy, ¿no?, ya muchas empresas han aprendido a caminar frente al obstáculo. Es más, muchas de ellas ni siquiera piensan regresar a entornos presenciales, sino más aún mantenerlos en virtuales, ¿no? Y es que también este tema, ¿no?, de la nube claramente contribuye, ¿no?, al tema del acceso a la información que es tan importante en toda organización. Antes, por ejemplo, la información lo guardábamos pues en discos duros externos, lo guardábamos en dispositivos que tenían pues un límite, ¿no? De paso, que están en entornos físicos, ¿no? Y que en cualquier momento pues se podía dañar, se podía malograr, ¿no? Pues hoy tenemos datos de gran relevancia que pueden ser accesados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Y claramente, ¿no?, proporcionan esa rapidez para poder acceder a esa información. Pues bien, tendencias que marcan la generación de valor, ¿no? La pandemia está remodelando las cadenas de valores y van a redistribuir, ¿no?, más de 3.000 millones de dólares en negocios, ¿no?, que claramente se anticipen a los impactos. Así lo ha determinado un estudio de Accenture, según el cual, ¿no?, producto de la crisis que se está viviendo, tres tendencias van a marcar la generación de valor en las empresas. Para este estudio fueron entrevistados más de 8.500 consumidores en 19 países. Accenture es una consultora, ¿no?, que hace pues estudios a nivel mundial y ha determinado, ¿no?, tres tendencias muy marcadas, ¿no?, de cara a esta situación de pandemia en la que vamos a seguir, ¿no?, porque esto no se va a acabar en un corto plazo. La década del hogar es el hoy y está aquí. Después de casi un año, ¿no?, de estar pues en confinamiento, es que hoy se ha dado una nueva forma, ¿no?, de trabajar, por ejemplo, ¿no? El 73% de los consultados aseguró que después de tantos meses en espera, ¿no?, ya han asumido, ¿no?, que su nuevo lugar de trabajo va a ser su casa, ¿no? Ya no están pensando de repente en un retorno en un corto tiempo a los lugares de trabajo, ¿no? Mientras que las personas, pues, que continúan haciendo trabajos presenciales, por ejemplo, ¿no?, y que son inevitablemente presenciales, ¿no? Por ejemplo, los rubros de producción de alimentos, ¿no? No se puede hacer de manera virtual. Esas personas, ¿no?, van a seguir elaborando este tipo de trabajos, pero en su mayor parte van a tratar de minimizar los riesgos de contagio, ¿no? Ya sea buscando un nuevo empleo o ya sea guardando las medidas de cuidado, ¿no?, para que estén pues protegidos. Y es que, por ejemplo, hoy en día la demanda de espacios para oficina ya ha disminuido bruscamente, ¿no? Y está pues produciendo efectos secundarios en diversos rubros, como son, por ejemplo, las tiendas, los restaurantes, ¿no? Eh, cuyos clientes son trabajadores pues también de oficina, ¿no? Recordemos que antes necesariamente, ¿no?, los negocios veían que era pues muy importante alquilar una tienda física para que tengan una presencia, ¿no?, y claramente los clientes lo conozcan. Pero hoy no.
¿no? Antes se alquilaban también las oficinas, recordarán ustedes, pues, en estos edificios tan grandes, ¿no? San Borja, Javier Prado, y se tenían que alquilar, pues, ¿no? Las oficinas. Eso obviamente representaba, pues, un costo, ¿no? Bastante alto, bastante superior para las organizaciones. Sin embargo, era la manera de tener esa presencia. Hoy no. Hoy se trabaja desde casa, se asume como tal el trabajo y claramente ya se asume también, ¿no? Que vamos a tener que compartir ese espacio y vamos a buscar el equilibrio, ¿no? Casa-oficina, ¿no? Es así que hoy, pues, muchos de estos negocios de alquiler de oficinas se han visto muy disminuidos y muy afectados, ¿no? Bien, tenemos también que se ha cambiado en la forma de viajar. A nivel global, el tráfico aéreo cayó en un 25% en octubre pasado respecto al 2019, por ejemplo. Sabemos también que en nuestro país se llegó a cerrar la totalidad, ¿no? de vuelos aéreos, tanto nacionales como internacionales. Y claramente esto ha significado, ¿no? que muchos negocios como el turismo, restaurantes, hoteles, se han visto pues claramente afectados. Y esto va a seguir, ¿no? No es algo que vaya pues a cortarse este año o de repente el otro, ¿no? Y en la medida que logremos de repente la vacuna, vamos a tener que seguir estando protegidos, vamos a tener que seguir andando con mascarilla. Claramente ya los viajes no tienen esa continuidad que antes tenían, ¿no? Hay un cambio en la forma pues del consumismo, ¿no? Estamos en pleno verano, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, estimaban siempre, por estas fechas, viajar pues a las playas, ¿no? Iban a las playas del norte, había pues mucha afluencia de personas, ¿no? En los hoteles, pero hoy ya no se da en la misma manera. A este punto también le agregamos el hecho de que hoy priorizamos más las cosas, ¿no? Hay tendencias, ¿no? Que definitivamente hoy tenemos que revisar, porque la generación de valor antes de la pandemia era una cosa y la generación de valor hoy es otra, ¿no? Tenemos el cambio frente a la forma de consumir, ¿no? Y es que producto pues de esta pandemia ha surgido un consumidor más consciente. De esa forma, en el estudio sobre el consumidor y COVID-19, el 29% de los consultados expresó que espera en los próximos meses gastar más en marcas de bajo costo, mientras que el 42% sostuvo que gastará menos en marcas premium. Entonces, eh, antes de la pandemia había pues este nivel de consumismo en marcas top, ¿no? En marcas que tienen pues ese renombre, ¿no? Y que obviamente tienen sus productos bastante costosos. Pero hoy en día no, hablamos de un consumidor cada vez más consciente y que prioriza más el tema de los gastos. Sin embargo, en toda crisis pues hay oportunidades, ¿no? Es fundamental que las empresas se adapten lo suficientemente rápido para contar con la capacidad digital, agilidad de la fuerza de trabajo y perspectivas también de los costos. La recesión pasará y los consumidores volverán a gastar, sin embargo, a largo plazo. Es crítico que las empresas conozcan las características de este nuevo consumidor. Y es que, de hecho, como toda crisis en algún momento va a pasar, pero hoy la coyuntura, en esta situación de pandemia, y no ni en un corto ni en un mediano plazo, esta situación va a acentuarse y claramente vemos negocios, ¿no? Cómo han ido pues desapareciendo, ¿no? Es por ello que es tan importante este término de generación de valor, porque va a ser lo único que nos mantenga a flote, ¿no? En el mercado. Y uno de los puntos importantes justamente para generar valor es la atención al cliente, ¿no? La atención al cliente es una estrategia efectiva para darle pues valor a cualquier negocio, desde una sonrisa, un trato amable, hasta obsequios de cortesía a los compradores, pueden servir como diferenciador, ¿no? de la competencia, la experiencia de compra. Y es que muchas empresas olvidan lo importante que es la atención al cliente, ¿no? El atender con carisma, ¿no? El atender con empatía, el atender bien, ¿no? Hoy más que nunca
¿no? Ustedes habrán escuchado, tenemos esas neuronas espejo, ¿no? Así como tú tratas, vas a ser tratado. Entonces, si una persona pues llega malhumorada, habla mal, probablemente tú obtengas la misma reacción de tu cliente y probablemente nunca más te vuelva a comprar, ¿no? Entonces, muchas empresas olvidan que esto hace también aquel factor diferenciador, el ofrecer una experiencia de compra agradable, con una atención buena, una atención que claramente te diferencie de la competencia, suma, ¿no? Es una clave fundamental para poder diferenciarse. Recordarán ustedes, ¿no? Cuando empezaron pues a hacerse los deliveries, por ejemplo, de las tiendas por departamento. ¿Qué pasaba? Uno ingresaba a internet y veía el rosario de quejas, reclamos, porque los productos no venían completos o porque no llegaban en el momento que se habían pues estipulado, ¿no? En la fecha que se había estipulado, o porque habían pedido un cambio y a las finales nunca les devolvían el dinero o tenían que apersonarse hasta el lugar, ¿no? Para que les devuelvan pues el dinero. Entonces se gestionó esta especie, ¿no? De malestar, pero generalizado de los clientes de las tiendas por departamento. Tanto así que Indecopi tuvo que intervenir, ¿no? Y poner una fecha límite para que las tiendas que aún no habían atendido a sus clientes, y en muchos casos ya habían pasado hasta 3 meses de compra, y no les hacían llegar el producto por X razones, ¿no? Ya se pongan al día con esos clientes, de lo contrario, pues pasarían al tema de la multa, ¿no? ¿Por qué? Porque había un nivel, pues, de desazón generalizada con todos los clientes, ¿no? Y era terrible ver cómo ellos lanzaban, por ejemplo, un producto en redes sociales y venía todo el rosario de quejas, ¿no? Yo he pedido hace tantos meses, hasta ahorita no me llega, no me atienden, no contestaban el teléfono. Eso es algo crítico cuando uno quiere generar valor, no contestar el teléfono, ¿no? Eh, de hecho, el cliente se siente abandonado, ¿no? El cliente se siente como que, bueno, ya lograste la compra, ¿no? Ya el débito de mi tarjeta ya se hizo, ¿no? Recordemos que todas estas compras por delivery se hacen con débito primero, ¿no? Y bueno, ahora ¿cómo respondes? Ni siquiera me contestas el teléfono, ¿no? Entonces, hay mucho foco, hay mucho todavía que estudiar en cuanto al tema de atención al cliente, que es fundamental, ¿no? Frente a esta situación en la que claramente la competencia es feroz, ¿no? Consejos para generar valor. Es importante escuchar a los clientes o a los consumidores. Ellos son los que nos dan de primera mano la información que hoy genera valor, ¿no? Que genera esa ventaja competitiva en las empresas. Muchas empresas se olvidan de este punto que es necesariamente vital, ¿no? Identifica las fortalezas de tu empresa y muéstralas a tu cliente, ¿no? De repente yo tengo un equipo, ¿no? De delivery que es bastante rápido, ¿no? Entonces es una fortaleza. De repente mi equipo, ¿no? Puede hacerte pues el delivery en 20 minutos, yo te digo media hora, ¿no? Si llega antes, va a ser un punto a favor, va a ser un punto de satisfacción del cliente, ¿no? Uno de los puntos de generación de valor en cuanto a fortalezas, por ejemplo, es lo que hace Starbucks, ¿no? En Starbucks, los que hemos tenido oportunidad de ir, siempre nos muestran una sonrisa. Y no solamente en Starbucks, ¿no? En estas tiendas que venden pues comida rápida, ¿no? En estos establecimientos de comida rápida, siempre están con una sonrisa, siempre están con aquella disposición de atender tu pedido. O sea, es bien difícil ver allí un empleado que sea pues malcriado. ¿Por qué? Porque es parte de su política y es una de sus fortalezas, porque uno llega a un lugar donde de por sí sabes que vas a encontrar una sonrisa. Y no necesariamente porque ellos sean felices, sino porque es parte de su cultura, porque es parte de aquella capacitación y de aquel entrenamiento y es parte del engagement con los clientes, ¿no? Busca diferenciarte de tus competidores. Lo dije desde un inicio, ¿no? Tiene que haber algo que te diferencie de la competencia. No puedes estar compitiendo al mismo nivel sin proporcionar un valor agregado que claramente te permita un nivel de diferenciación, ¿no?
No descuides las postventa. Y es que muchas empresas se olvidan que la postventa también es parte de la venta, ¿no? Por algo se llama postventa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Venden un producto y se olvidaron del cliente. No le preguntaron cómo le fue en el producto, si está funcionando bien, si todo está ok. Hay empresas que sí hacen ese seguimiento con los clientes y claramente generan valor. El cliente se ve pues claramente respaldado, se siente respaldado, ¿no? Siente que si es que hay algún problema, va a poder acudir a la empresa. Esto también genera esta reputación y esta marca empleadora, ¿no? De saber que se cuenta con una empresa que no te va a fallar, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa, de repente haciendo referencia a un ejemplo, con Toyota, ¿no? Toyota, desde sus inicios, se formó bajo ese ámbito de darle al cliente la satisfacción total, que incluía el servicio postventa, ¿no? Es así que desde que inicia sus procesos, desde la compra de materiales, todos esos vienen con estándares de calidad, ¿no? Incluso hasta el tema de postventa, ¿no? Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Tenemos a Amazon. Amazon, ¿no? Sin duda alguna, es una empresa que ha diversificado mucho de sus productos y genera claramente valor en sus clientes. Se habla de que Amazon claramente estipula un tiempo pues, de entrega de productos, ¿no? Estos productos se enmarcan dentro del ámbito de calidad, tanto en las entregas como en el manejo de paquetería. En múltiples ocasiones hemos visto, y se ha visto recientemente quejas, por ejemplo, en estos servicios de courier, ¿no? Cómo vienen cajas abolladas, ¿no? Incluso hasta mojadas, ¿no? Algo se cayó o de repente otra caja tenía algo que se reventó, ¿no? Se rompió y lo que venía para nosotros, pues vino, ¿no? En diferentes condiciones en las que debió haber llegado, ¿no? Entonces, Amazon se preocupa mucho, ¿no? Porque se genere este valor agregado tanto en tiempos de entrega y distribución, como también en el estado de la paquetería, que es importante, ¿no? En alguna oportunidad habremos visto en las noticias cómo personal, por ejemplo, ¿no? De estas empresas de transporte terrestre, ¿no? Tiran las maletas, ¿no? Tiran las mochilas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Y si llevo algo frágil ahí, ¿por qué tienen que llegar así mis cosas rotas? ¿Por qué? Si estoy pagando por ese servicio de traslado, ¿no? Entonces, esta empresa justamente se preocupa por darle, ¿no? Este valor agregado al cliente, por llegar en buen estado, por llegar bien, por llegar a tiempo, porque el personal que te entregue tu paquetería sea el más idóneo, ¿no? Sea una persona respetuosa, ¿no? Muchas de las empresas por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen esta diversificación y esta cantidad importante de empleados, hacen filtros, ¿no? Bastante pormenorizados, muy exhaustivos, ¿no? Y para ello, pues, utilizan el Big Data, la realidad virtual, ¿no? Ya herramientas más tecnológicas, ¿no? Cabe resaltar, ¿no? Que ellos, pues, manejan una cantidad importante, ¿no? De empleados, pero también de data, ¿no? Imagínense revisar currículum tras currículum. No, ellos hacen uso de software especializados justamente para que ingrese el personal idóneo dentro de sus instalaciones. Bien, tenemos a Netflix, que sin duda alguna, ¿no? Ha formado parte de una era, forma parte de una era bastante importante, ¿no? En la que aún sigue vigente, ¿no? A diferencia de Blockbuster, que fue pues, su competencia inicial, Netflix, ¿no? Se adentró a este ámbito de la transformación digital, cosa que Blockbuster en su momento no hizo o no quiso hacer, ¿no? Netflix se adelantó y proporcionó lo que ya se veía de cara al futuro, ¿no? Que era el uso de estos servicios que proporcionan, ¿no? En entornos pues remotos, en entornos digitales y ahora con la adopción pues de streaming, ¿no? Entonces, Netflix claramente proporcionó ese valor agregado que Blockbuster no tenía, ¿no? Para cuando nosotros queríamos ver una película en Blockbuster,
habían dos cosas fundamentales. Uno, se tenía que hacer el alquiler, ¿no?, del VHS, y otra, teníamos que tener el dispositivo para que recepcione ese VH, ¿no?, ese VHS. En este caso, cuando Netflix empieza a operar, no se requería de ninguna de las dos cosas. Hacemos también alusión al hecho de que en Blockbuster, cuando uno se demoraba, por ejemplo, en devolver la película, la penalidad era altísima, ¿no? No podías pasarte y tenías que desplazarte hacia el lugar donde estaba la tienda de Blockbuster para devolver. Acá no, acá se hace una suscripción y en el caso que no pagues, pues se corta, ¿no? Entonces no requiere de mayor movimiento, no requiere de mayor estrés, no requiere de mayor compromiso, no hay penalidades. Entonces sumó, generó aquel valor agregado como organización para el cliente. Es así que poco a poco, ¿no?, empieza a escalar y hoy es líder, ¿no?, en su rubro, ¿no? Mantiene ese liderazgo a pesar que hoy en día claramente ya le ha salido pues mayor competencia, ¿no? Sabemos que Amazon también lanzó, Amazon Prime, ¿no? También lanzó Hub, ¿no? Es otro de sus competidores, pero Netflix sigue liderando, ¿no?, la competencia. Tenemos también a Lego, ¿no? Lego viene de mucho tiempo atrás. ¿Y quiénes no hemos jugado en algún momento con estos juguetes Lego, ¿no?, con estas piezas Lego? Pues bien, ellos ya vienen de años atrás, ¿no? Y sin duda alguna, pues eran líderes, ¿no?, en el mercado, hasta que empezaron a aparecer pues los Nintendo. Los Nintendo le quitaron terreno a Lego, ¿no? Le quitaron esos usuarios, esos clientes, ¿no? Y en algún momento Lego también estuvo al borde de la quiebra, ¿no? Porque de hecho sus clientes apostaban más por los videojuegos. Es así que Lego pues establece una de las estrategias más ambiciosas dentro del ámbito pues de la confección de piezas, como es que empezó a sacar piezas, pero con más dificultad en el armado, que sean más complejas, ¿no?, que se requiera mucho más nivel de concentración en el armado. Es así que el Lego vuelve a retomar aquel mercado, ¿no?, que se había perdido por los videojuegos, ¿no? Sin embargo, estableció esa generación de valor agregado, ¿no?, dentro de sus piezas, dentro de sus juegos, para no perder, ¿no?, a su público. Tenemos a Waze, ¿no? ¿Quién ha escuchado o quién no ha usado en algún momento Waze? De hecho, Waze genera mucho valor, por ejemplo, en las personas que conducen autos, ¿no? Porque nos da información veraz, precisa sobre los cuellos de botella, por ejemplo, en las calles, ¿no? Y es que sabemos que Lima, ¿no?, es una ciudad con bastante tráfico, bastante caótica, ¿no?, en términos de tráfico, y las horas punta, ¿no?, incluso nos han hecho víctima en alguna oportunidad hasta de la delincuencia, ¿no? El que un carro se quede parado por varios minutos, ¿no?, puede ser motivo para que la delincuencia se apodere, pues, ¿no?, de las calles. Pues bien, esta herramienta justamente proporciona aquel valor importante porque nos da esa información que nos permite tomar decisiones sobre las rutas, por ejemplo, para dirigirnos a un determinado lugar, ¿no? Y es así que nos brinda información importante. Tenemos a Google, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de buscadores, ¿no?, nos viene rápidamente a nuestra cabeza Google, ¿no? En algunas oportunidades nos habrá pasado, ¿no? A ver, hay que buscar sobre un tema. Y lo primero que hacemos, ya por default, ¿no?, ya ni siquiera lo tenemos que pensar, por default, google.com, ¿no? Y le damos clic, ¿no? Y es así como la marca se posiciona en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos genera ese valor importante, agregado, ¿no? Pues bien, su objetivo es pues servir como sitio de búsqueda en Internet. Sin embargo, se habla que dentro de sus instalaciones, Google apuesta mucho también por sus colaboradores, lo que claramente contribuyen a una mejora de clima laboral, pues les otorga a sus colaboradores de todas las horas que deben laborar el 20% para que lo dediquen a otras actividades, ¿no? Y es que Google durante varios años, al igual que Facebook,
es una de las empresas a nivel mundial como las más felices para poder pues trabajar. Hablábamos también de Starbucks y ya les mencionaba, ¿no? Ellos generan este valor agregado, ¿no? Proporcionando un lugar para poder sentirse relajado, sentirse como en casa, ¿no? Hemos visto cómo varias personas, por ejemplo, en Starbucks sacan pues su laptop, ¿no? Y se ponen a trabajar, ¿no? Tomando un café, y es que nos proporcionan esa sensación de estar en tranquilidad, en calma, en un lugar adecuado para el desarrollo de nuestras actividades, y a la par contribuye la atención que se le da al cliente, que eso suma bastante justamente para buscar estos lugares como un referente en términos de trabajo, ¿no? Pues bien, el objetivo justamente indica convertir lo ordinario, ¿no? Como el hecho de tomar un café en algo extraordinario, ¿no? El tomar un café no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser de repente molesto, ¿no? Sino algo más incluso para compartir. Conectamos con nuestros clientes, nos reímos juntos, ¿no? Y les alegramos el día, aunque sea solo por un instante. Y es que justamente esa es una de sus políticas, ¿no? Eso es un tema de cultura organizacional en donde claramente ellos buscan que los clientes se sientan lo más cómodos posibles. En alguna oportunidad, ¿no? Cuando de repente por algún motivo el cliente ya no quería determinada bebida o se había equivocado en pedir, le manifestaba pues a estas personas que elaboraban las bebidas, ¿no? Que ya no querían y gratuitamente le hacían otra, ¿no? Entonces tratan por cultura misma de la organización generar ese valor agregado donde el cliente se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.